Bueno, muy buenas noches. Así como decía nuestro compañero, mi nombre es Randall Córdoba, tengo 23 años y justo en este mes estoy cumpliendo 3 años de estar en este bello movimiento. Y yo vengo a contarle las cosas que Dios ha hecho en mi vida a través de este movimiento, a través de que me he dispuesto. Comienzo por decirles que nací en una familia de 3 hermanos, un hermano mayor y una hermana menor, una familia donde desde muy niño tuve todo lo que quise materialmente, una familia donde mis padres dejaron el hogar por estar dándonos todo lo material que nosotros queríamos, pero como les digo, desde muy niño estuvo la falta de ellos en el hogar. Desde muy niño nunca tuve un padre que me apoyara, una madre que tal vez llegara cuando llegaba de mi escuela o de mis juegos, no sé, de jugar fútbol, a decirme: hijo, ¿cómo te fue? Hijo, te quiero mucho, o decirme algo así. Porque desde muy niño noté esa ausencia y entonces en mi corazón empezó a crecer un rencor y un resentimiento a mis padres, porque cuando yo tenía 4 o 5 años, lo que estaba viviendo era un compartir con mis primos, con mi abuela, con mis tías, pero no podía compartir con esas personas, con ese padre y esa madre que yo deseaba tener a la par. Y esto marca mi corazón porque recuerdo a la edad de 6 años, yo compartía y crecí con unos primos que tienen más o menos mi edad, y yo compartía con ellos, pero cada vez que había un problema, yo estaba solo y ellos tenían a su mamá y a su papá apoyándolos. Y yo lo único que hacía como niño era ir donde mi abuela, que era la que me cuidaba, era la encargada de nosotros, a decirle: abuela, póngame unos burros que yo tenía para ir a pelear con ellos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque eso lo que fue causando en mi corazón fue un odio y un rencor hacia mis padres. Como un niño de 7 años empieza a odiar y empieza a hacer no verlos ya a sus papás. Sigo creciendo y antes de que yo naciera, mi padre y mi madre sufren un accidente por mi casa, la línea del tren, y ellos iban en moto y como el tren los atropella y a mi padre le amputa su pie derecho abajo rodilla, y a mi madre la arrastra como 150 metros. Y yo decía a la edad de 8 o 9 años que eso no me importaba, pero como a la edad de 10 años llego después de una mejenga a mi casa con un rasconcito mínimo y me entra una bacteria. Como a la edad de 10 años me llevan a un hospital, a una clínica, y le dicen a mi padre y a mi madre: Mayor y Julia, si la infección de esta rodilla de su hijo no sana, tenemos que amputarle el pie a su hijo. Y como les contaba, yo odiaba a mis padres, tenía un rencor muy fuerte hacia ellos, pero ese día que ellos me dijeron eso, empecé a odiarlo más, porque yo decía que eso era culpa de mi padre, que como a él le había pasado, a mí me iba a pasar igual. Yo a la edad de 10 años no quería saber nada de mi padre, y como entro un jueves a una clínica, me internan, el doctor le dice a mi papá: de aquí al domingo tenemos que ver algo, si no vemos una leve mejoría en la rodilla de su hijo, tenemos que amputar ese pie. Cómo Dios trabaja aún sin tal vez conocerlo a Él, sin servirle a Él, pero desde ahí tenía un propósito en mi vida. Y cómo Dios, el domingo llega el doctor a verme y me dice: Randall, ¿cómo te sentís? Yo me siento muy bien. Me dice: pues no te preocupes, tenés la salida. La verdad es que no me explico cómo ha sanado esa infección, cómo ha sanado esa bacteria. Y permítanme decirles que ese día un niño de 10 años lo que anhelaba era salir a jugar fútbol nuevamente, y me dieron una noticia muy dura, que yo decía: esto no puede ser. Ese doctor llegó y me dijo: puedes irte para tu casa, pero durante 6 meses no puedes jugar fútbol. Y cuando escuché eso, la verdad es que me dolió mucho mi corazón, pero les puedo decir que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, porque ese día salí del hospital hacia una fiesta donde estaban mis amigos jugando fútbol, y lo primero que hice fue ir a jugar fútbol, y gracias a Dios hasta el día de hoy mi rodilla está sana. Yo les puedo decir que sigo creciendo. 11 años, llego a sexto de la escuela y
era un niño que me gustaba mucho estudiar. Yo era un niño que a las 11 de la mañana, de la noche, tenía que llegar mi mamá a decirme: Randall, vaya pues, dejen de estudiar. Pero nunca vi en mis padres el que valoraran eso. Nunca vi en mis padres que me llegaran y me dijeran: hijo, te felicito porque saliste bien en estas notas, te felicito por este examen. No, nunca lo vi. Y sigo creciendo. Eso causó en mí que yo fuera un niño tímido, una persona que yo no pudiera tener amigos, que yo no podía hablarle a nadie, no podía pararme enfrente de mis compañeros, hacer esto que estoy haciendo hoy, hablar enfrente de ellos. ¿Cómo entro yo al colegio a la edad de 13 años? Con problemas en mi hogar, odiando a mi padre, odiando a mi madre. Con mis hermanos éramos como perros y gatos, no podíamos ni vernos. Yo a mi hermano, lo más bonito que le podía decir, ustedes se lo imaginarán que es. Y como con mi hermano y mi hermana también podía, bueno, había cosas que sucedían, que era que yo podía estar en este lado de la casa y mi hermano en aquel lado, y lo que llovían eran zapatos, vasos, cucharas, lo que fuera, porque no nos soportábamos, porque no habíamos recibido amor, no podíamos dar amor. Y por eso a la edad de 13 años entro al colegio siendo un niño tímido, y entro y me dicen en el colegio, y muchos conocen lo que es eso, me dicen: ahora sí, te invitamos a fiestas, a tomar licor, a fumar cigarros. Y yo le decía: no, porque yo no era que tal vez no quería, sino que yo tenía miedo de que cuando llegara a mi casa mis padres me regañaran, porque yo tenía un padre alcohólico que nos hizo sufrir desde muy niños, pero siempre dije: no quiero ser como él, y también tenía temor hacia él de que eso sucediera. Sigo avanzando, octavo año. Me tocaba ver cómo mi padre, tal vez en lo que a él le gustaba, que eran las cabalgatas, cómo verlo encima de su caballo, que el caballo lo llevaba él no llevaba el caballo porque iba borrachito, cómo llegar donde él estaba, decirle: papi, vámonos para la casa ya, y decirle: denos las llaves del carro para que no pase nada. Y él en su orgullo y en su prepotencia nos decía: quítese, no sea necio, que yo puedo manejar. ¿Cómo ver a mi papá chocar el carro, no más 10 metros, echando el carro para atrás? ¿Por qué? Porque él no quería acceder a lo que nosotros le pedíamos. ¿Cómo marcaba nuestra vida de esa forma? Y yo decía que no quería ser como él. Y en octavo año, ese niño que era tímido, que era poco amigable, se empieza a rebelar, se empieza a dar cuenta de las cosas que el mundo le ofrece. Y empiezo yo a escaparme, empiezo yo a compartir con amigos en ese momento que uno decía que eran sus amigos, que le decía: Randall, te invito a jugar play, vámonos, donde tal vez escaparse todo un día de clases. Como llegaba y le decían: Randall, te invito a una fiesta, e irse hacia esas fiestas pensando que eso era lo que iba a llenar ese vacío que había en el corazón, porque mucho tiempo lo busqué en mis padres, pero no los tuve. Entonces traté de llenarlo de esa forma, y déjenme decirles que lo único que obtuve fue que perdí mi octavo año del colegio. Y ahí esos padres que nunca estuvieron para decirme: hijo, te felicito por este examen, te felicito porque sos promedio, esos padres sí estuvieron para decirme: sos un estúpido, no servís para nada, ¿cómo vas a perder este año de colegio? No ves lo que nos cuesta. Ve a su primo que estaba en ese momento en el mismo año conmigo, ve a su primo las notas que trae. Y permítanme decirles que uno cuando escucha eso, de verdad que en su corazón uno desea como poder decirle a ellos lo que uno siente, lo que están causando en uno, pero me lo callaba. Y sigo creciendo con ese rencor, ese odio, y ya no era tanto el que yo no quería verles, sino que ya yo le decía a Dios: lléveselos, que no quiero volverles a ver, que cuando salgan de mi casa no vuelvan. Yo quiero estar solo, quiero poder vivir mi vida como yo quiero vivirla, porque lo único que ellos saben dar es cosas materiales, y el amor que yo quería no me lo daban. Como a la edad de 15 años, ese joven que decía que no quería ser igual que su padre, un alcohólico, un borracho de primera clase, que en cada cabalgata que había estaba ahí tomando licor, como a la edad de 15 años estaba yo en unas fiestas acá en Palmares, metido en un bar, y yo decía que yo no quería ser igual que mi padre. Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de que estaba mal. Pero sigo creciendo como todo joven. Decía: no tengo problemas. A la edad de 15 años recuerdo en mi cumpleaños ese padre que siempre me dio todo lo que quise, me cumplió un anhelo que yo quería, que era aprender a manejar carro. Yo le dije: papi, quiero aprender a manejar carro. Pero él
la llave del carro, vaya a aprender usted solo. Y como ustedes saben, eso no se puede hacer solo, o sea, no se aprende de la noche a la mañana, tiene que llevar un proceso y tiene que enseñarlo a uno, pero mi papá no sacó el tiempo para hacerlo. Y como ese día, cumpliendo años, yo recuerdo andar una camisa nueva que mi mamá me había dado de botones, como ese día fui a andar un carro y cuando iba entrando a mi casa, la entrada es un poco angosta, pegué ese carro y como ese padre llegó y me dijo, sos un estúpido, no servís para nada, alzarme de mi camisa, levantarme, romper mi camisa y decirme eso en la cara. Yo decía, va a tener el cuerpo de él para irme a los golpes y poder dejarle saber lo que estaba creando en mí, lo que estaba ocasionando en mi corazón, porque yo deseaba en ese momento irme a los golpes y decirle de esa forma cómo lo odiaba, cómo deseaba que no volviera a mi casa, cómo deseaba que nunca más volverlo a ver. Pero sigo avanzando, 16 años, llega mi papá a fraternidad y cómo veo yo un cambio en él, cómo veo un padre que lo más bonito que me podía decir a mí era que era un estúpido, que no servía para nada, cómo llegaba y me decía a mí, hijo, eres importante, te amo. Y yo decía, este se volvió loco, a este quién sabe qué le hicieron, porque mi papá no es mi papá. Y me doy cuenta que mi papá conoció este movimiento, me doy cuenta de que mi papá está asistiendo a reuniones de fraternidad y nos empezamos en mi familia a darnos cuenta de que las cosas no están igual. Aunque mi papá no nos trataba mal, pero en mi casa siempre seguían los pleitos de mis hermanos y yo, no podíamos llevarnos bien, nunca pudimos llevarnos bien de jóvenes, porque siempre queríamos cosas diferentes, como a la edad de 16 años, estando en la cocina de mi casa, discutiendo con mi hermano, él llegó y me golpeó y después empezó a hacerme como él quería, un muñeco de trapo. Él es mayor que mí, tiene 29 años, y como en la cocina en mi casa me estaba golpeando como él quería, y yo llegué y le dije, agarré un cuchillo y le dije, ahora sí, hijo de tal, venga acá, arrímese a ver cómo le va, porque lo voy a matar. Como ese hermano a los 16 años le estaba diciendo que lo iba a matar y no tenía amor hacia ellos, aunque mi padre había cambiado y había empezado a decir eso. A los 17 años saco mi colegio y lo que dije que nunca iba a hacer, lo empecé a hacer más fuertemente a esa edad. A los 17 años estaba en la serenata del colegio y recuerdo, por temor a mi padre todavía, dije no voy a tomar, pero mis amigos de ese momento llegaron y me dijeron, Randall, toma esta cerveza para empezar la serenata. Y me tomé una cerveza, como no fue una, sino que al final fueron 8 o 9 cervezas. Y yo llegué a mi casa con el temor de que mis padres me golpearan, de que mis padres me dijeran, Randall, ¿por qué estás haciendo esto? Pero llego a mi casa, 5 de la tarde, todavía lo recuerdo como si fuera ayer, y mis padres no me dijeron nada. Y yo dije, sí, aquí está. Mis padres no me reclamaron, puedo seguir en esta fiesta. Y empiezo a asistir a bares, empiezo a asistir a un bar que es muy, muy famoso ahí por mi pueblo, que con mis amistades para disfrutar con ellos. Como a la edad de 18 años estaba haciendo lo que mi padre era y yo decía que lo iba a hacer. Como a la edad de 18 años yo estaba metido en las cosas que yo dije que nunca quería hacer. Como a la edad de 18 años mi vida no tenía sentido. Yo a la edad de 18 años estaba entrando a la universidad, saliendo del colegio y pidiéndole a Dios entrar a la universidad, pero no podía entrar. El anhelo mío era entrar en ingeniería civil y ese año recuerdo haber perdido Fiscamate, tuve que ir a presentar, entonces pude entrar hasta 2008 cuando tenía 19 años. Y les cuento esto porque mi anhelo era estudiar ingeniería civil, un anhelo que mi padre tuvo desde niño. Él quería ser ingeniero civil, por sus limitaciones económicas no lo pudo ser, y él sembró todas las esperanzas en mi hermano mayor, que cuando él estaba en séptimo del colegio no le interesó y simplemente lo dejó botado y empezó a golpearlo, empezó a hacerle daño a él, empezó a cobrarle todo eso que él quería que fuera y no lo fue. Y así era como mi hermano se desquitaba también con nosotros. Pero les cuento esto porque Dios es bueno. Mi hermano no pudo serlo, pero hoy es la mano derecha de mi papá en la empresa que él tiene, en la empresa de estructuras. Y a la edad de 19 años estaba yo en la Universidad Latina de Costa Rica, porque yo hasta eso, Dios es bueno. Yo le decía a mi papá, y yo le decía, Dios, yo no quiero ir a la universidad privada.
universidad pública, yo quiero ir a una universidad privada, porque yo quiero sacar rápido mi carrera y poder poner a trabajar esto y poder ser lo que yo he querido ser siempre. Y como Dios es fiel y a la edad de 19 años me permitió estar en la Universidad Latina matriculando esa carrera que mi padre siempre quiso ser y poder ser ese joven, ese niño, bueno, ese joven que él anhelaba, ese hijo que él anhelaba tener. Como a la edad de 19 años mi padre me estaba diciendo gracias porque estás cumpliendo un anhelo de mi corazón, no lo pude ser yo, pero estás cumpliendo ese anhelo. Y cómo pude cambiar esa relación con mis padres. Yo les puedo decir que a partir de ahí, a los 19 años, llegué a la fraternidad y conocí de este movimiento, bueno, casi a los 20, y cómo empiezo yo a cambiar, cómo empiezo yo a dejar todas esas cosas que hacía antes, cómo esos bares que visitaba ya no los necesitaba, cómo yo podía llegar a mi casa y decirle a mis padres que les amaba, que me perdonaran por todo ese odio que yo había sentido, cómo a la edad de 19 años estaba cambiando mi vida totalmente, le estaba dando un giro. Y yo les puedo decir que hoy, después de 3 años, soy muy feliz. ¿Por qué? Porque me dispuse. Ese joven que está allá se dio la tarea y le costó, y él lo puede decir, le costó de que yo llegara a este movimiento, porque estaba en los capítulos de hombres, pero yo estaba, como dicen, calentando un campo, porque no estaba sirviendo, no estaba haciendo nada más que yendo a cenar. Y ese joven me pulsó más de 2 meses, creo. Me decía, Randall, te invito a un evento. Yo le decía, no, Randall, no puedo, voy a estudiar X cosas. Y cuando pasaba por mi casa me veía tal vez brincando en bicicleta o jugando fútbol. Y como a la edad de 19 años me dio esa oportunidad y empiezo yo a cambiar, empieza mi familia a cambiar, porque mi papá lo había hecho, mi madre lo había hecho, pero ellos se ocupaban la ayuda también de nosotros, de mis hermanos y de mí. Y como a la edad de 19 años empiezo yo a cambiar y empiezo yo a decirle a mis hermanos que los amo. ¿Cómo puedo a la edad de 19 años, 20 años, llegar a donde mi hermano, decirle, Michael, perdóname porque una vez intenté matarte, una vez deseé nunca más volverte a ver por lo que usted me hacía, y Dios me permitió cambiar esa relación con mi hermano? Hoy es el hermano que a través de la empresa que mi padre tiene, prácticamente que él es el que nos da los estudios, porque él es el que trabaja. Mi padre, por sus problemas, limitaciones físicas, no puede trabajar, pero él es el que nos da los estudios. Y como a la edad de 20 años ya yo podía ser diferente, ya yo podía decirle a mis padres que los amaba, ya había puesto Dios perdón en mi corazón. ¿Por qué les cuento esto? Porque me fue muy duro también llegar ese día, recuerdo después de un evento, a mi casa y decirle, papi, yo quiero pedirle perdón porque he sentido esto y esto. Y mi papá llegó y me dijo, hijo, gracias porque me estás dando el ejemplo, y él también lo hizo después. Él me dijo a mí que me perdonara, que lo perdonara por las cosas que él había hecho. Y le recordé ese día que para mí de verdad marcó mi vida, que fue esos 15 años. Y mi papá me dijo, hijo, perdóname, y me dio un beso. Y la verdad es que eso no lo cambia por nada, porque Dios desde ahí me regaló la oportunidad de que mi familia fuera diferente. Hoy les puedo decir que comparto con mis papás, con mis hermanos, de la forma más especial. Hoy ese hermano que hoy día intenté matar es el que comparte conmigo el deporte que yo practico, que es el downhill, el descenso en bicicleta por montañas. Él es el que domingo a domingo estaba conmigo en las montañas de Escazú, de Santa Ana, compartiendo conmigo. ¿Y por qué les digo esto? No es porque yo sea muy carga, no, es porque me dispuse y Dios ha hecho una obra en nosotros, en mi familia. Porque el día de ayer yo decía que no quería verles a ellos, yo deseaba que se desaparecieran de la faz de la tierra, pero hoy es diferente. Hoy les puedo decir que, gracias a Dios, mi padre ya no está en este movimiento, está cumpliendo la visión que es estar en la iglesia, pero también les puedo decir que me avergonzaba de eso. Yo me avergonzaba de que mi padre se haya ido para la iglesia a servir. Yo decía, no, esto no puede ser. A mí me decía, mi papá es esto. Yo decía que no, me daba vergüenza. Pero hoy les puedo decir que le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto en mí ese entendimiento, esa sabiduría para saber de que mi papá lo que está haciendo es trabajando para él. Porque hace 6 meses, 7 meses, yo llegaba donde el gallo me decía a mí, Randall, me decía, Pastor Minor, y yo decía, no, eso no, ¿qué le pasa? Inclusive me molestaba, pero hoy
hoy les puedo decir que no me avergüenzo de lo que mi papá es. Hoy les puedo decir que a través de este tiempo he compartido grandes cosas, a través de campamentos he recibido grandes cosas, porque les puedo decir que a la edad de 16 años empecé una relación con una muchacha que hace un año prácticamente terminó, y en mí lo que hubo en ese momento fue ganas de morir, deseos de muerte, porque el diablo me decía a mí: ya no servís para nada, ni la persona que más querés te quiere, mátese. Y ahí está ese joven que no me deja mentir, que yo llegué a él y le decía: Randall, tengo esto y estas circunstancias, estoy pasando esto y esto. Y como Dios, a través de estos jóvenes, porque lo que dice Valerio ahora en la visión es muy cierto, somos amigos, y como a través de estos jóvenes llegó y me dijo: Randall, vamos para adelante, no estás solo. Y como estos amigos me llamaban día con día y me decían: Randall, ¿cómo estás? Sigamos adelante, para atrás y para coger impulso. Yo les puedo decir que esos deseos de muerte que hubieron hace un tiempo atrás se fueron totalmente en mi vida, porque sí, muchas veces les puedo confesar que sentí que mi vida no tenía sentido. Pero Dios, a través de estos jóvenes, a través de mi familia, que es lo principal, me dijeron: puedes seguir adelante. Seguir adelante, porque lo que te espera es solo bendición. Yo les puedo decir que lo que me falta es un año de la carrera de ingeniería civil para cumplir ese anhelo que mi padre tanto tenía. Hoy, en este momento, les puedo decir que cuando salí de mi casa, el que se despidió de mí, bueno, los que se despidieron de mí fueron mi papá y mi mamá. Como ayer yo deseaba la muerte de ellos, como no tenía amor hacia ellos, hoy pueden llegar y despedirme, decirme: hijo, te amo, que Dios te use, eres especial. ¿Por qué les cuento esto? Porque en un ayer yo decía que mi vida no tenía sentido, pero me dispuse cuando llegué a este movimiento, le abrí las puertas de mi corazón a Dios, y Dios empezó a trabajar. Y yo quiero instarles a que cada uno de ustedes que están acá lo hagan. A los padres, que cuando un hijo llegue con un examen bueno, aunque sea regular, lo felicite y le diga: hijo, seguí adelante, eres importante. Las cosas que un hijo desea, que es escuchar de un padre, porque cuando yo no escuché eso, lo único que hice fue desear la muerte de ellos. Hoy a los hijos les quiero decir que muchas veces también, cuando mis padres no me dejaron salir a algunos lados, yo decía que se vayan, no me están estorbando más bien para hacer mi vida. Pero les puedo decir a los jóvenes que están acá que los padres lo único que quieren es el bien para ustedes, que si un día le dijeron: no puedes ir acá o no puedes hacer esto, es porque ellos están buscando un bien para ustedes, y hasta que llegué a este momento lo entendí. Hoy les quiero decir que soy un joven feliz, tengo una familia feliz, no perfecta, pero sí feliz, donde comparto con ellos día con día, y Dios me regala las bendiciones que día con día me da. Esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Buenas noches.